Bueno, siguiendo con el dictado de clases, lo que vamos a intentar en estos minutos es que tengan la visión de los efectos y de los impactos que genera la actividad turística en general en sus distintos aspectos, ¿sí? Como íbamos viendo con la política turística, como cuando charlamos de política, decimos que hay una problemática que por suerte se va revertiendo en estos últimos tiempos, que tiene que ver con que generalmente los gobiernos, que son los encargados de llevar adelante la gestión de políticas públicas y de la aplicación de planes y programas para generar efectos y alcanzar objetivos, generalmente veían, y en este último tiempo se está cambiando esta situación, veían al turismo simplemente como bueno, una actividad económica dentro de un aparato productivo económico y que generaba efectos tanto positivos como negativos, ¿sí? Pero no salían de esa mirada economicista del turismo, ¿sí? Generadora de divisas, de ingresos, de empleo. Entonces, cada vez que se intervenía la actividad turística, se dejaban, o planificaba, perdón, a la hora de planificar un espacio turístico, se dejaban algunos aspectos que el turismo condiciona, ¿sí? Que tienen que ver con aspectos sociales y medioambientales. ¿Sí? Tendríamos que empezar a ver al desarrollo turístico de un destino, de un país, de una región, de un municipio, no solo desde el punto de vista económico, como venían haciendo los gobiernos, sino planificar, desarrollar un territorio a partir de ver cuáles son los efectos que se pueden llegar a producir en lo sociocultural, por un lado, importante porque estamos hablando de la comunidad local y cómo impactamos en la comunidad anfitriona, y por otro lado, en lo medioambiental, ¿sí? En búsqueda de un turismo sustentable y sostenible en el tiempo, bueno, que lo podamos disfrutar nosotros hoy, pero que también sea disfrutable para las generaciones futuras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en este apartado tiene que ver con que ustedes recuerden, porque seguramente lo han visto en otras materias, cuáles son los efectos positivos y negativos de la actividad turística en general en lo que tiene que ver con lo económico, lo sociocultural y lo medioambiental. Bueno, en cuanto a lo económico, que es lo que vamos a empezar a ver, eh, bueno, tenemos que decir que el turismo es fundamental en la contribución de la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir? Es una herramienta que, esta es una actividad económica, básicamente, pero cómo influye en la balanza de pagos a través del ingreso de divisas. También hay salida de divisas. Las divisas, bueno, ustedes ya saben, le llamamos a la moneda. eh, y el turismo tiende a equilibrar o aportar a la balanza de pagos de un territorio, de un país, a través de la llegada de dinero extranjero, ¿sí? Eh, como sabemos, Argentina es un país donde la balanza de pagos siempre está bastante desequilibrada en los últimos tiempos. El turismo aporta dólares con la llegada de turistas extranjeros, pero también hay que recordar que Argentina, sobre todo, es un país bastante emisor, es decir, que muchos argentinos salen al exterior, entonces lo que requieren son moneda extranjera para salir. Es decir, que hay un juego de oferta y demanda donde no solo se aporta al ingreso de dólares, sino también salen del país y se gastan en el extranjero. Bien, siguiendo con los efectos positivos, eh, también tenemos que decir que el turismo contribuye al Producto Bruto Nacional, que bueno, es un cálculo que se realiza a partir del gasto turístico nacional e internacional de todos los bienes, es una sumatoria de todos los bienes y servicios que son adquiridos dentro del sector turístico. Eh, bueno, dentro de las actividades económicas en la provincia de Mendoza, el turismo es una de las primeras en generar este Producto Bruto Interno o este Producto Bruto Nacional, porque hay un interesante movimiento turístico. ¿Qué quiere decir esto? Un gran gasto turístico en bienes, productos, servicios dentro de nuestro territorio. Y una de las cuestiones más importantes, por eso los gobiernos siempre ven en el turismo una oportunidad más que un problema, es que se genera mucho empleo, ¿sí? Creación de empleo genuino.
a partir de la llegada de personas que necesitan en búsqueda de servicios, bueno, se abre un espectro bastante importante en la generación de empleos. Y esto genera básicamente ingresos, aumento de la renta, la gente comienza a vivir del turismo o de las actividades que dependen del turismo y tiene lo que se denomina eh, un efecto de ramificación en distintos sectores de la economía. No necesariamente la plata queda en el sector turístico, sino que tiene un efecto derrame a muchos otros sectores, fundamentalmente relacionados con la gastronomía, con la limpieza, en hoteles. Bueno, ustedes que están en hotelería, muchos de ustedes seguramente lo ven, no solo se gasta dinero en el servicio hotelero, sino también en la compra de insumos, en el lavado de blancos, bueno, en el marketing, en la comunicación. Digo, es un efecto derrame bastante importante lo que se genera. Esto motiva la contribución a la distribución de la renta a partir de que muchas personas comienzan a tener oportunidades y se genera un desarrollo de esas personas que comienzan a trabajar en el sector turístico. Ahí se comienza a ver un equilibrio dentro de la misma población a partir del efecto de ingreso de divisas, de ingreso de personas que gastan en un territorio. ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, uno de los efectos negativos es lo que estamos viendo hoy, o viviendo, perdón, hoy, que son los costes derivados de las fluctuaciones de la demanda. Nunca, o por lo menos en la historia del turismo reciente, habíamos tenido un paro tan profundo o tan marcado como el que hemos tenido ahora con respecto a la pandemia, que tiene que ver con lo de la fluctuación de la demanda. Generalmente se le denomina fluctuación a la demanda cuando ocurre algún hecho, que puede ser alguna catástrofe natural, o bueno, también alguna cuestión económica o sociopolítica, una guerra en algún destino, entonces comienza a descender el nivel de demanda, generando pérdidas o costos derivados de mantener la estructura turística sin tener ingresos, porque no llega gente. Bueno, es el mismo efecto que se produce ahora, pero esto es a nivel mundial, porque el turismo se paró en muchas partes del mundo, en la mayor cantidad de destinos. Bueno, y algunos comenzaron a resurgir y a generar ya la apertura de las actividades turísticas, pero a otros, como muchos casos que conocemos, aún no pueden hacer nada. Entonces, genera un verdadero coste económico porque los empresarios tienen que seguir sosteniendo las estructuras, se tienen que adecuar a cambios y bueno, eso tiene efecto negativo, ¿sí? Hay un tema muy interesante que sobre todo surge en los destinos receptores de turistas, que es la inflación derivada de la actividad turística. ¿Qué quiere decir? Básicamente el aumento de precios en lugares donde hay llegada de turistas, sobre todo internacionales, en algunos productos o servicios locales, ¿sí? Pero no solo el problema surge porque justamente los turistas internacionales que tienen una divisa o una moneda más fuerte y demás tienen mayor capacidad de gasto eh, y de renta que los pobladores locales. Entonces ellos no sienten el problema de la inflación lo sienten los pobladores locales que tienen que sobrevivir en ese destino o microdestino a partir del aumento de precios solo porque es un destino turístico. Entonces a eso se le llama inflación derivada de la actividad turística. Eh, Seguramente ejemplos hay muchos, pero seguramente podemos, a alguno tal vez le ha pasado que ha ido a un destino dentro de la provincia, eh, tal vez a comer a una bodega, y porque la bodega genera o porque atrae en su mayoría de comensales turistas brasileros o internacionales, bueno, el plato de la comida, la verdad es que está puesto en dólares y es mucho más alto que el costo de comer en otro restaurante o en algún otro sector que es mucho más económico. Bueno, básicamente tiene que ver con la inflación derivada de la actividad.
porque saben que el turista, que es su consumidor principal, tiene una capacidad de ahorro y una fuerza frente a, digo, una fuerza de renta frente al servicio. Entonces, trabajan para ese público puntual. Después, otro de los efectos que podemos encontrar son los costes de oportunidad. Coste de oportunidad es un término netamente económico, de la actividad económica, y tiene que ver con que lo que dejamos de percibir a partir de elegir otra actividad, ¿sí? Eh, Valorar el beneficio que surge de la inversión en recursos del turismo, comparándolo con los beneficios que se podrían obtener con el otro uso. Bueno, cuando vimos esto del espacio turístico, vimos, entre otras cosas, que el espacio turístico es un espacio eh, muy puntual y que se comparte el espacio con otras actividades económicas como el agro, la industria, la vitivinicultura, bueno, distintas actividades del comercio. Entonces, un poco del coste de oportunidad es: yo voy a invertir en turismo y voy a ganar, y voy a obtener tanto beneficio, y si lo comparo con si esa inversión la hubiese hecho en vitivinicultura, bueno, ¿qué beneficio voy a dejar de lado? En este caso sería el de la vitivinicultura. Esto tiene que ver con el coste de oportunidad como efecto negativo, ¿sí? Em, Bien, siguiendo con los impactos socioculturales, se los voy a dejar